Bueno, en esta ocasión me gustaría hablar de los videojuegos y las cosas que nos pueden aportar. Hay diferentes tipos, como son los estratégicos diseñados para ponernos retos que podemos enfrentar o no día a día. También están los juegos de disparos, que se basan más en lo realista. También hay otros juegos de plataformas, el cual muchos conocemos como son Mario Bros, el cual nos ayuda a ingeniar planes para pasar obstáculos sin la necesidad de dañarnos a nosotros mismos. Bueno, estos juegos son diseñados para, como ya había mencionado, ponernos retos a nuestra mente, de manera en la que nosotros podamos resolverlos, ya sea fácil o difícilmente. Bueno, además de esto, los videojuegos tienen otras ventajas, como son la percepción de diferentes colores, además de que nos permiten desarrollar mejor nuestros cerebros. Bueno, también como todas las cosas, tiene sus partes malas, como es el exceso de jugar estos, ya que, por ejemplo, en un niño de 4 años o incluso de 8 años, el exceso de estos videojuegos puede provocar pesadillas o traumas, también dependiendo del tipo de juego que esté jugando. Obviamente, si un niño de 8 años juega un juego de guerra o un juego de espantos, obviamente va a tener pesadillas. Por eso es que existen juegos aptos para cada edad. Pero también a esto, el exceso de estos, no importando el tipo de género, no importando el tipo de edad que esté recomendada, pueden llegar a ser dañinos para la salud y la mente. Me gustaría hablar de los tipos de videojuegos también que pueden ayudarnos a ser mejores personas o empeorarnos la vida. Como por ejemplo, hay videojuegos que son específicamente para ayudar a la mente, por ejemplo para superar traumas, como son estas fobias. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que un videojuego que trate de solucionar algún tipo de problema psicológico, como por ejemplo puede ser una simulación donde haya arañas, el cual se lo pongan a un aracnofóbico, pueden ayudar a superar estos traumas. A comparación de los juegos que normalmente jugamos en consolas de videojuegos como son Xbox y PlayStation, pueden llegar a ser dañinos o no, dependiendo de estos títulos. Normalmente, los juegos más familiares pertenecen a la compañía de Nintendo. Después tenemos a los juegos violentos, los cuales pertenecen en su mayoría a la compañía de Sony, de su marca PlayStation. Mientras tanto, la combinación de estos dos, hay familiares, también educativos, pero también hay violentos y salvajes, pertenecen a lo que es la compañía de Microsoft en su consola Xbox. Bueno, a todo esto, estos tipos de consolas también pueden dar un serio significado a nuestras vidas, ya que su precio es excesivo dependiendo del tipo de marca que estemos usando. Y para esto lo que hacen muchos empresarios es que cierto videojuego solo debe servir para tal consola, lo cual nos hace llegar a consumir más de lo que necesitamos. Si tenemos tal aparato, necesitamos comprar otro para conseguir ese juego, y así sucesivamente. También es una estrategia que utilizan mucho estas compañías. Bueno, dejando todo esto de lado, también tenemos los videojuegos que son para computadora, que generalmente lo que usamos mucho hoy en día es la piratería para conseguirlos. Pero estos juegos en línea, estos juegos en computadora, normalmente son sociales, ya sean los juegos de Facebook o los juegos que se instalan en la computadora tipo Sims. Bueno, estos juegos tienen como similidad que nosotros podemos compartir nuestros archivos, podemos compartir nuestros propios logros, nuestros propios avances entre los usuarios de otras computadoras, a diferencia de lo que tienen, por ejemplo, Xbox, PlayStation o Wii. Es que en la computadora nosotros podemos modificar el juego a nuestro gusto. ¿A qué me refiero? Un hacker puede cambiar ciertas especificaciones del juego para hacerlo más fácil o simplemente agregarle nuevas cosas.
Es lo que permite mucho los códigos abiertos que tienen varios juegos en las computadoras a comparación de los juegos que hay en Xbox, PlayStation o Wii U, ya que estos necesitan ser hackeados o tener un chip para poder conseguir los juegos piratas. Eso también afecta mucho a la economía, como al igual que no, ya que se violan los derechos de copyright, pero al mismo tiempo apoyan a las personas que no tienen mucho dinero. Bueno, cambiando un poco de tema, los videojuegos son parte diaria en toda nuestra vida. Prácticamente estos se están utilizando para enseñar, incluso, por ejemplo, hay programas que son para enseñar, como son, no sé, por ejemplo, los juegos que vienen en diferentes aplicaciones, como puede ser en carta. Vienen muchos juegos que son interactivos para algunos niños. Bueno, también a otro punto al que me gustaría llegar serían los juegos para dispositivos móviles, celulares, tabletas, los cuales se han vuelto una buena opción para el mercado de los videojuegos, ya que es fácil portar un aparato y jugar en cualquier parte, en cualquier momento. Bueno, una de las características que tienen estos juegos es que son compatibles con prácticamente con cualquier dispositivo móvil, no importa el tipo de software que tenga. También otras cosas que tienen estos juegos son que entre estos mismos pueden compartirse datos o jugar multijugador entre los diferentes aparatos que haya, ya como había mencionado, sin importar los diferentes tipos de software que haya. Bueno, creo que los videojuegos son parte esencial de la economía mundial, al igual que son parte importante de nuestra vida, ya que nos ayudan a aprender. Pero también uno de los efectos negativos que podemos realizar con estos es que podemos enseñar mensajes malos a la juventud de hoy en día, a insensibilizarlos o incluso a llegarlos a dar un icono al cual deben seguir obligatoriamente. Bueno, a todo esto me gustaría que no hay que obsesionarnos con los videojuegos. Estos pueden arruinarnos la vida o incluso mejorarla dependiendo de la perspectiva de uno mismo. Bueno, esta es mi opinión sobre todo esto.